¿Lo que haces nutre tu vida y te apasiona? La pregunta es breve. Sin embargo, el encontrar la respuesta conlleva un camino que no todos se atreven a recorrer. Y en este espacio que abrimos desde el corazón, te vamos a tejer con las personas que se atrevieron a tomar decisiones y a dar saltos al vacío para encontrar su respuesta. Al conectarse con la magia de sentirse vivos al andar, siendo hoy en día seres humanos medicina que inspiran a quienes quieren pero aún no se atreven. Quédate y alimenta tu respuesta. Esto es Runandantes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Runandantes, de los chasquis en camino. Hoy tengo la fortuna de estar con un invitado que a través de su vida hoy es medicina para el mundo. Para nosotros es un invitado muy especial porque desde que empezamos el proyecto de Runandantes dijimos queremos que él esté en nuestro espacio. Queremos darte la bienvenida, Daniel Marín. Gracias por aceptar esta invitación, por confiar en nuestro proyecto de Runandantes y de la verdad que me siento muy afortunada que estés aquí. La Mafecita, ¿cómo estás? Pues la verdad muy agradecido por este espacio. No me lo esperaba, pero bueno, aquí estamos con toda la disposición, con todo el amor y compartir lo que sea que me preguntes. De eso se trata, de que nos des a conocer cómo tú eres medicina para las personas, cómo tú haces magia con lo que te gusta hacer, con lo que amas proyectar y comunicar a los demás. Marín, empecemos como a hacer un recorrido, vamos como a tejer cómo es la vida de Daniel Marín. Esa pregunta loca que todo el mundo hace, ¿quién es Daniel Marín? Hmm, ¿Quién es Daniel Marín? Muy buena pregunta, ni yo mismo sé. Soy un caos completo, desordenado, un poquito aplicado. Me encanta la música, me encanta el arte. ¿Qué más me encanta? Me encanta salir a pasear. ¿Quién soy yo? A veces soy muy serio, pero me gusta la recocha, me Dice que gusta, serio. me encanta la recocha cuando me conocen. Y no sé, a ver, Empecemos desde el hilo primerito, desde la niñez. ¿Cómo es la niñez de Daniel Marín? una niñez muy hermosa, llena de juegos, con todos los amigos de la cuadra. Interesante, ¿De cuál cuadra? Cuéntales de dónde eres, ¿ok? tus raíces. Listo, Daniel Marín. Realmente mi nombre de pila es Oscar, Oscar Daniel Marín, y el otro apellido se los quedo debiendo. Yo soy de acá de la ciudad de Popayán, vivo en el barrio, no lo quiero decir. Eh, Bueno, naces aquí en la ciudad de Popayán. Cuéntanos cómo es ese proceso, empiezas con tus amigos, cómo va creciendo Daniel Marín hasta que lleguemos a conectar para que nos cuentes esa medicina que tú le brindas a las personas. ok, desde muy pequeño, algo que sí me encantaba, bueno, el arte siempre me ha encantado, algo que me encantaba mucho era dibujar. Uf, me encanta dibujar, pintar. Y aparte de eso, me encantaba jugar fútbol, bastante fútbol. ¿Qué más hacía? Bueno, y algo que no suelo decir mucho es que realmente la música la odiaba. Odiaba la música, es que era algo ¿Y, curioso. y por qué odiabas la música? No sé, la verdad, no, nunca tenía en contexto ni sabía que tenía familiares que eran músicos. Y no sé, nunca me llamó la atención como tal la música. Siempre era como dibujar, hacer manualidades, toda esa clase, en esa parte del arte, ¿no? Me encantaba actuar, me encantaban las artes marciales. Nunca he peleado, la verdad, no me gusta la pelea, No las pero me practiqué. encantaba, ¿no? Y digamos, tú dices que odiabas la música. Vas creciendo, ¿cómo es ese Marín adolescente? Para que luego vayamos conectando hasta que llegas a conectarte y dejas ese decir, ese odio a la música, como tú lo mencionas. Bueno, la verdad, Mafecita, es que fue curioso esa parte, ¿no? Fue curioso porque una vez le dije a mi abuela, yo me crié con mi abuela, y yo le pedí el favor de que me inscribiera en un curso de música, en un curso de dibujo. Acá en Popayán hay un lugar que se llama el Parque Informático, en esos tiempos, estoy hablando 15 años atrás, 16 años, daban cursos de música, de electrónica, de dibujo, infinidad de cosas, ¿no? Entonces yo quería ir. Entonces ella me dijo, listo, vamos, vamos. Y yo me fui, como todo niño de, ¿cuántos años tenía? Como unos 12 años, creo, 12, 10 años, a mi clase de dibujo. Llegamos allá y bueno, habían unos niños, nos sentamos, uno no conoce de nada.
Nos hicieron unos cantos, a jugar con las palmas, y bueno, que esto es así. Y yo, pues uno sigue la dinámica, esperando a que me enseñen a dibujar. Cuando el maestro, él dice, bueno, ¿y qué instrumento quieren aprender a tocar? Y empezaron en la izquierda. Sorpresa, no era Ajá. dibujo. Guitarra. El siguiente, guitarra. El siguiente, guitarra. Cuando llegó a mí, dice, como todo el mundo dijo guitarra, yo, no, pues yo quiero aprender a tocar guitarra. Y no me había dado cuenta y me había metido en un curso de música. Pero yo no sabía, yo seguía yendo y no sabía que era clase de música. Y pues siguieron explicando de notas musicales, con las palmas, cantos, a leer las partituras, algo muy básico. El curso se acabó y jamás me enseñaron a tocar una guitarra, jamás. Y yo quedé picado por aprender a tocar guitarra. O sea que ahí te despertó esa, como ese momento de quererte conectar con la guitarra. Sí, inconscientemente sí, fue algo curioso. Yo recuerdo que ya había ido a muchas clases y estaba en mi casa, yo salía del colegio, cuando un vecino vive al lado de la casa y resulta que él es tío de mi hermana, de una de mis hermanas, él estaba en la calle tocando con una guitarra. Entonces yo me quedé viendo y yo, ¡ay, qué interesante! Yo le dije, ven, ¿y por qué no me enseñas? Y recuerdo que él solamente se sabía 3 acordes, la menor, mi mayor y re menor, y me los enseñó en la guitarra. O sea que él fue la primera persona que te enseñó como, por ejemplo, las notas, él te las enseñó. Sí, él fue la primera persona y de eso lo agradezco mucho. Y por ahí todavía tengo la guitarrita con la que recién aprendí a tocar y yo lo molestaba muchísimo. Yo salía del colegio y era, ¿me prestas la guitarra? Dijo, sí, pero acá adentro. Listo. Y yo toda la tarde a los mismos 3 acordes, toda la tarde. Y era todos los días yo molestándole y yo, qué pena. Pero pues eso de una u otra forma me sirvió para mejorar, ¿no? Claro. Y te despierta y te presta el instrumento, digo, como chévere esa labor que él hizo contigo, porque qué bonito, bueno, hoy en día ya, digamos, más adelante nos cuentas cómo es tu vida artística, pero entonces hubo una raíz, Ujú. esa raíz la tienes cerca de tu casa, primero quisiste ir a aprender a dibujar, te encontraste con que dijiste quiero aprender a tocar guitarra, o sea, tu inconsciente ya estaba conectándote con algo que te iba a gustar y que ibas a amar hacer. Esa fue tu, digamos, como la cercanía con tu primera guitarra, ¿no? Esa fue la cercanía. Es que el proceso fue largo. Me acuerdo de cosas así muy vagas, pero porque digamos que el tiempo, ¿no? Pero yo recuerdo que pues, en la casa, ¿no? Pues digamos la cuestión económica era como para el día a día. Entonces, pues comprarme una guitarra era totalmente imposible en ese tiempo. Mm, ¿Qué hacía yo para aprender? Volvía yo al parque informático. O no tenía guitarra, no tenía internet en la casa, menos un computador. ¿Cómo hacía para aprender? Entonces recuerdo que yo salía del colegio y me iba para el parque informático. Ahí es una biblioteca. Entonces, para poder tener acceso a un computador había que hacer fila, como 20 minutos, hasta 1 hora, para que le dieran 20 minutos en el computador. Pero bueno, sentaba, me hacía fila, me registraba 20 minutos y entraba a lacuerda.net, información de guitarra, canciones y escriba en un papelito. Se me acababa el tiempo y me sentaba otra vez a hacer fila. Y hacía hasta 3 veces hasta que Para llegaba. tener Ajá, bastante material para estudiar. exactamente. Y volvía a la casa, pedía prestar la guitarra y empezaba a estudiar con todo eso. Y así lo hacía todos los días, saliendo del colegio. Todos los días me iba para allá. ¿Por qué te pregunto esto? Porque está cómo tú lo aprendiste a hacer, ¿no? Muchas veces vemos las limitaciones Ujú. hacia algo que queremos aprender y queremos ya contar con todos los medios para hacerlo. Pero tú tomaste los medios que te dieron, por ejemplo, el esfuerzo de ir a hacer las filas, de ponerte a mano, que seguramente eso fue lo que te fue dando memoria y te dio como una disciplina, porque si bien tú lo hacías todos los días. Sí, la verdad no sé cómo lo hice, pero en su momento era algo que me encantaba muchísimo hacer, porque uno tiene esa fiebre y esa energía, yo quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender. Entonces lo hice sin ponerle un pero ni nada, sino que era algo que me gustaba, Claro, y hiciste lo que pudiste con las herramientas que se te fueron presentando. exactamente. Y te cuento que yo aprendí a tocar guitarra, pero de ahí ¿Qué a edad no, tenías más o menos cuando ya dijiste yo puedo tocar guitarra? tenía 12 años, 12 Fue años. súper rápido, qué chévere. Y no, yo aprendí y para poderme comprar mi primera guitarra, pues, en mi familia se tardaron como para regalármela, ¿no? Como un año, o sea, se dejó separando y como al año me la entregaron. Yo ya había perdido las ilusiones, ya no me la van a traer, no hay dinero.
Pero una vez llegué al colegio y estaba ahí, mi primera guitarra. Y qué bonito que fue el esfuerzo de tu familia, porque tuvieron, como dices, o sea, ahorraron, según lo que me Ujú. cuentas, para podértela regalar. Qué bonito. Y te cuento que yo no la soltaba. 3 de la mañana y yo aún estaba haciendo bulla en la casa. Ya estaban aburridos, pero aburridos de mí. Muchos músicos dicen que la guitarra es su primera novia, ¿no? Es mi claro, mi primera novia. Y ahora, ¿por cuál voy? ¿Ya cuántas llevo? Te regalan tu primera guitarra y de allí, digamos, ¿qué hiciste? O sea, porque si bien antes tenías que irla a pedir y ya teniendo el instrumento en casa, ¿cómo fue ese proceso? Ya teniendo el instrumento en casa, hice lo mismo que mi vecino. Salía todos los días en la mañana a tocar la guitarra en la calle. Pero allá afuera de la casa, En ¿no? la No, casa. no en la calle como tal, pero sí fuera de la casa, ¿no? Entonces ya los vecinos lo empezaban a ver. Yo no sabía afinar una guitarra y me di cuenta que había otro vecino que también era músico. Entonces yo iba, vecino, ¿será que me hace el favor y me afina la guitarra? Y él llegaba y me afinaba la guitarra. No sé cómo lo hacía, eso es un arte, a aprender a afinar un instrumento. Y empecé a analizar cómo lo hacía, hasta que yo ya pude Ya hacerlo. pudiste hacerlo. Pude hacerlo y aprendí a tocar la guitarra, afinar la guitarra, perdón. Y ahí cómo seguí en ese proceso, resulta que mis hermanas iban demasiado a la iglesia. Les encantaba ir a los grupos de oración y bueno, dijeron, pues llevemos a mi hermanito para allá. Y a Marín sí le gustaban los grupos de la iglesia. En ese tiempo no los conocía, no conocía el proceso de la iglesia, pero me acercaron. Entonces, todo ese proceso que yo tuve con mi instrumento y los demás que fui aprendiendo en el camino fue en la iglesia. Como un servicio, Sí, como, bueno, en la Eucaristía se presta como para tocar la misa, la misa. la canción de entrada, el perdón, la comunión, la ofrenda, el de salida. Entonces, todo eso se acumuló, es un cúmulo de información, ¿no? Y además, pues de estarle cantando a Dios Adiós. en su momento y que aún lo sigo haciendo, es algo que me encanta hacer. Llegas a la iglesia y de la iglesia, digamos, bueno, la parte musical, ahí digamos que Ujú. la fortaleces, la conectas. ¿Y Daniel Marín se queda en la iglesia o sale de la iglesia con su música? No, yo me quedo en la iglesia, totalmente. Yo pasé muchos años en la iglesia compartiendo con los grupos de allá. Conocí muchas personas de las cuales he aprendido muchísimo de música, si estamos hablando de música. Y siempre fue con esa búsqueda constante de estar bien con Dios, ¿no? Con Siempre he tenido Dios. como esa necesidad de creer, como, no sé, como el amor hacia Él. eh, Siempre me ha gustado. Entonces he estado así como en constante conexión. Te conectas con Dios en la iglesia, como que ese es como, digamos, como ese primer acercamiento. Ujú. ¿Y te quedas en la iglesia por cuántos años más o menos? Uy, la verdad no recuerdo. Yo creo que unos 10 años más, bastantes años, sí. No tengo fechas exactas, pero sí muchos años. ¿Y sigues yendo a la iglesia o hoy en día tu música o después de la iglesia, a dónde avanzó tu música? Voy esporádicamente, de vez en cuando, como Ujú, porque es chévere nutrirse, ¿no? claro. Ya no voy como tal a hacer música, Ujú, pues porque ya tienen sus grupos y pues la gente con la que yo compartía en su tiempo ya no están. claro, cada uno va tomando sus caminos. Exactamente. Y después de la iglesia, ¿qué camino tomaste? ¿Qué, sigamos, digamos, con esa línea de la música. ¿Hacia dónde te conectaste? Dijo un amigo, llegué a los senderos de la oscuridad. Pues resulta que empecé a conectar con el rock. A mi qué, hermana le encantaba el rock. qué chévere como tus hermanas te llevan a la iglesia Y me llevan al y rock. te llevan al rock. Y era algo que disfrutaba. Empecé con banditas así de colegio, grupos apartes. Estuve en una banda que se llama Dynamo Heart como bajista. Y luego pasé a guitarrista. Eso es una cosa de locas, pero me la gocé, me la gocé. Después de ese tiempo, bueno, así en algunas otras bandas. Y luego me centré con una banda aquí en Popayán que se llama Ligeramente Alicorados. Y me quedé con ellos como por 6 años hasta que tomé la decisión. Dije, no, no más. Voy a enfocar mi música en otro lado. Y haciendo rock, ¿dónde tocaban o iban a conciertos, lugares? ¿Cómo era esa parte? Pues como eso dependía mucho mi parte económica y también el disfrute, ¿no? La música es hermosa en todos sus aspectos, toda la música es hermosa, pero por lo general se daba en bares, se dan en bares donde uno iba a compartir, a tocar, a desfogar esa energía del día a día. A veces hasta en festivales también viajábamos mucho cuando nos llamaban.
en diferentes partes de aquí de Colombia. Recorriste Colombia con el rock, así digamos, saliste de aquí de Popayán con el rock a recorrer el país. Exactamente. No todo el país, no, me falta, Claro, por conocer Colombia me falta todo, todo, pero hay que conocerlo. claro, y digamos que la música ha sido ese medio para que tú comiences a andar. Teniendo esa parte de la música, digamos, Marín decide estudiar música de una o... No, 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 no. Te cuento que la verdad nunca supe qué quería estudiar. O sea, como me gustaba, o sea, en su momento vi la música como un hobby, como algo para distraerme. Me encantó, como me encantaba dibujar, yo quise ser arquitecto. Ok. Pero cuando salí a estudiar, no entré a estudiar arquitectura, sino que entré a estudiar como piloto de aviación, algo que estaba totalmente aparte a lo que yo Aparte, realmente quería, ¿no? Y bueno, fue algo que no se dio, estuve allá estudiando, no se dio, pasaron muchas cosas, ahí fue cuando empecé a como analizarme, interiorizarme de muchas cosas, volví acá a Popayán y entré a estudiar como delante en arquitectura. Me iba muy bien, pasaron cosas otra vez y me volví a retirar. Llegó la pandemia y ahí, como dice el dicho, todo se cayó. pero todo el mundo dice que se cayó, pero también la pandemia fue como una oportunidad para reestructurar muchas cosas que uno quizá quería, como que nos dieron el tiempo para pensar, para estabilizarse, y pasa ese tiempo y como que se comienzan a tomar decisiones, porque muchas personas hablan, después de la Ajá. pandemia, está ese antes y ese después, no solo de la economía, de la salud, sino a nivel personal también. Sí, mira que me hizo analizarme muchos aspectos. Me ayudó mucho también en buscar nuevas formas de cómo vivir, ¿no? Empecé a trabajar, digamos, con las transmisiones en vivo. Me encanta la cuestión de editar videos, de grabar, tomar fotos. Me encanta también. Y empecé a trabajar en eso gracias a la pandemia. Se empezó a dar. Estuvimos con unos amigos con los cuales se creó un festival aquí en Popayán que se llama Reconectados. Empezamos con ellos, pero pues también yo me empecé a alejar porque dije, esto no es lo mío, ¿no? Y fue en su momento en el que me vi como, digámoslo así, perdido. Perdido en muchas cosas, en mis emociones, cuestiones amorosas, de todo, ¿no? Cuando uno Y dice se me unió se todo. me unió todo, sí, exactamente. Y ahí fue donde se me iluminó el coco. O bueno, Dios llegó por medio de muchos amigos y conocí la medicina. Cuando dices medicina, ¿a qué te refieres? Conocí la medicina del yagé. Ya, sí. Y ese conocerlo, me dices que por medio de amigos lo conociste, ¿no? Entonces, sería bonito que interioricemos un poco más Ajá, en claro. esa parte. Me parece muy Sí, 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 interesante. sí. Bueno, pues resulta que tengo unos amigos de los cuales yo no confío mucho. Molestan mucho, son muy recocheros. Y me venían invitando desde hace mucho tiempo a tomar medicina y pues la verdad a mí sí me daba miedo. Y dije, no, no, eso no es para mí. ¿Y por qué te daba miedo? No sé, yo empecé a soñar de que yo me moría tomando yagé. Y empecé a tener unos sueños lúcidos en que me decían, no, eso no es para ti, eso no es para ti, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Y en base a mis sueños, nunca había soñado de esa forma. Y dije, no, 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 No es el momento. no es el momento. Pasaron como 4 años en los cuales ellos ya dejaron de insistirme, ya como que no, eso no quiere. Pero cuando yo estuve en mi peor momento, fue donde como que dije, vamos, no tengo dinero, pero quiero ir, te gastamos. Y ahí fue que realmente conocí un poquito, una gotica de lo que es la medicina y me enamoró totalmente. ¿Y cómo te fue? Porque hablabas de esa confusión y de esa oscuridad que tenías, ¿no? ¿Cómo te fue en ese proceso? ¿Te ayuda la medicina en ese proceso? Sí, pero no es del totazo, ¿no? Es decir, Ujú. no de una, sino que fue un proceso de varios años, porque de igual yo pues, ya estaba haciendo un proceso en la medicina, pero aún así todavía seguía con mi proceso, digamos, con las bandas, porque de ahí dependía mi economía, ¿no? Entonces uno cuando pues tiene un trabajo, digamos, prácticamente estable, pues es difícil soltarlo y Soltarlo. apretarse, es difícil. Entonces yo hacía eso, un fin de semana iba a tocar, un fin de semana iba a tomar medicina, un fin de semana tomaba otra vez medicina. Y te mantenías en ese lapso. O sea, que pasas primero quisiste ser piloto, Ujú. luego arquitecto.
¿No seguiste estudiando en ese No, ahí no tiempo? seguí estudiando, me tomé 2 años sabáticos. Uy, qué bien. ¿Cómo se hace eso? Qué bueno que te los pudiste dar. Porque entonces comienzas a trabajar con las bandas de rock. O sea, te mantienes Ajá, ese sí, tiempo sí, trabajando. Conoces la medicina del yagé y sigues las dos líneas, las dos ¿cierto? líneas, Las dos líneas. exactamente. ¿Y cómo hiciste para poder tener, pues me imagino que se puede, ¿no? Tener las dos cosas sincronizadas. ¿Cómo fue en ese tiempo, ese proceso? La verdad no sé cómo explicar ese proceso, es algo duro explicar, pero yo lo vi en su momento cuando lo entendí era como ser un poquito, digamos, concordia, como uno vive, ¿no? Y sentía que es muy chévere, tocar rock me encanta, pero los ambientes, sentía que Claro. no me estaban nutriendo, como que me estaban estancando, entonces dije, no, esto no es para mí, necesito enfocar mi energía en otro lado. Claro que ya cuando tomé esa decisión, yo ya estaba incursionando con la música en la medicina, algo que tampoco me lo esperaba, ¿no? Nunca me vi componiendo canciones a Dios o canciones a la vida, nunca me vi en ese momento. O sea, porque estuviste en el rol de la iglesia, allá le cantabas a Dios. Ajá, Y acá, ¿cómo es esa conexión con Dios en la parte de la medicina del Yajim? mira que yo lo siento igual, un Igual. poquito más profundo, pero es igual, porque digamos que Dios lo encuentras en cualquier lado. Y entonces, se me hace que cuando le empiezo a cantar, digo, es la misma conexión, seguirle cantando al Creador y es algo que me gusta. Y cuando tú dices cantarle a Dios, Marín crea sus canciones, escribes canciones para la medicina, para Dios. ¿Haces esa labor? Sí, no sé cómo explicar esa parte, porque de hecho no soy una persona de las que me siento a escribir como tal, porque me bloqueo, soy malo escribiendo. Pero cuando pasaban situaciones en la medicina en el que te decía, mira, las cosas son así, esto, me daban a entender muchas cosas. Entonces por ahí llegan los mensajes. Llegaba la inspiración. Exactamente, entonces acá tenemos un dicho, la música no es de nosotros, ni siquiera es mía, la música es de Dios, de la medicina. Uno lo que hace es, uno es un canal para que la gente de pronto escuche ese mensaje. Y esos mensajes que tú transmites en tus canciones son de tus experiencias, de todo lo, tanto experiencias como aprendizajes. Sí, tanto experiencias con la medicina en el que uno dice, huevo chica, está apretando duro la medicina, como también experiencias por fuera, con la familia, con los amigos, trabajo, estudio, todo eso. Y hablas de todo como ese crecimiento, Exactamente, ajá. ok. Y cuando dices, es que la medicina aprieta muy duro, ¿cómo es esa parte? Bueno, yo no sé, no sé, es algo difícil, ¿no? de explicar. No sé por qué siempre digo es algo difícil de explicar, pero voy a intentar explicarme. Llega un momento en el que llega la borrachera de la medicina y uno siente como una energía que, y llegan las visiones así en su velocidad al por mil y uno no sabe qué hacer y llega el desespero y que uno no aguanta más, se siente fatigado, que uno siente que se va a morir y ahí entendí mis sueños, te ibas a Ah, ok, morir, se refería a ese pero tipo una de muerte una espiritual, muerte espiritual. no una muerte física, sino una muerte espiritual, que a veces yo siento que es necesario pasar por esos momentos para uno entender las cosas y poder agachar la cabeza y decir, sí, tengo que cambiar esto. Qué chévere que toques esa parte porque siento que a veces muchos seres humanos le tenemos miedo, ¿no? A renunciar al viejo yo para empezar con el nuevo yo. Y de eso se trata, ¿no? Que el nuevo yo, con todo lo que ha aprendido, con todo lo que va vivenciando, tome nuevas decisiones, tome nuevos caminos. Porque tú hablabas que estuviste un tiempo con el rock y llegó un Ujú. punto donde tomaste la decisión. Esa parte, ¿cómo fue? Resulta que yo me vi en un proceso que fue fuerte para mí. Yo me empecé a analizar, ¿no? Yo me miraba y decía, bueno, ¿cómo estoy? Dije, subí de peso, pero eso está bien, porque antes estaba muy flaquito. Yo dije, antes me gustaba hacer deporte. Miraba mi ropa, miraba hasta mi ropa interior y yo decía, esto ya ni siquiera son ropa interior, eso es una pantaloneta. Me he descuidado. Y cuando me di cuenta de ese descuido interno y también externo Externo, mío, claro, porque cuando me di cuenta de ese como es adentro, es descuido, afuera. yo empiezo como a salir, a conocer gente, me dieron muchos consejos, no porque los pidiera, sino que en medio de la Llegaban. conversación se daba eso, ¿no? Entonces ahí se me iluminó.
y dije, tengo que estudiar. ¿Y qué tengo que estudiar? Dije, música. ¿Por qué? Porque es algo que ha estado siempre en mí y es lo que más he amado. Y si lo veo por la parte económica, pues eso era lo que me Eso era lo que te mantenía. mantenía, claro. Entonces dije, ¿por qué no estudiar algo que es lo que realmente sé hacer? Me encanta, me gusta y sé que me lo voy a disfrutar. Entonces tomo esa decisión de volver a estudiar. Ok, qué bonito. Empiezas, ¿y dónde estudias tú? Yo estoy estudiando licenciatura en música en la Universidad del Cauca. En la Universidad del Cauca. Y esa conexión de la música medicina en la universidad, ¿cómo es? ¿Sí estás con eso o llevas una línea que la universidad maneja? Mira que he tenido mis estrellones en la universidad, ¿no? Por los pensamientos, ¿no? Digamos que yo pienso y siento que la música es mucho del sentir, de lo que te venga en su momento dependiendo de lo que estés sintiendo, las emociones, todo eso, la energía que se mueve. Pero en la academia es como lee partitura, lee partitura, lee partitura. Pero Claro, todo sirve. Entonces uno tiene que estar presto a aprender, a todo lo que yo sé, darle la parte lógica, la teoría, como que cómo anclarlo. Digo, yo sé que esto es así, pero entonces miremos el por qué. Entonces yo estoy en ese punto de anclarlos anclarlos, esa es la palabra. y de una u otra forma, pues aprender más. Claro, porque yo creo que ahí lo importante es poner a conversar esas dos formas, ¿no? Ujú. Y como tú decías, anclarlas y fusionarlas para que, digamos, que puede salir de allí, ¿no? Y de allí creo que, porque si bien tú desde pequeñito dijiste que te gustó el arte, y ahí está presente ese arte, ¿no? Estás estudiando ahorita en la universidad. ¿Te gusta enseñar la música o solamente la practicas tú? O puedes, tienes ese, como, porque yo pienso que enseñar es un don. Ujú. ¿Tienes ese don de enseñar? Muy buena pregunta. Resulta que hace muchos años, pues no sabía nada de enseñar. Y he sido una persona de temperamento fuerte que se enoja con cualquier cosa, un fosforito, cualquier cosa y me encienden. Entonces cuando daba clase a amigos míos, ellos aguantaban, tenían que aguantarse mis regaños, porque yo era, pero ¿por qué no puedes hacer esto? Pero ya con el tiempo empecé como a bajarme un poquito y entender el proceso de cada quien. Me encanta dar clases. Me encanta dar clases. Actualmente, digamos, doy clases de guitarra, piano, técnica vocal y me gusta, es chévere. Y más con niños, es muy bonito trabajar con niños. Porque creo que te recuerda también cuando tu vecino te enseñó a tocar, por ejemplo, las tres notas que él te Ajá. enseñó. O sea, como te devuelve a ese inicio. Pues de hecho no lo había visto por ahí, por ese lado, pero muchas gracias. No lo había visto por ahí. A recordar cómo te enseñó tu vecino, la Ujú. paciencia, porque tú dijiste que ibas todos los días, vea, tata, y las tres notas, por ejemplo, o al señor que te afinaba la guitarra. Qué bonito como... Uy, gracias por recordarme eso. como Eso te... estuvo muy bueno, ¿no? Y a veces uno se olvida de eso. Ya, aquí estamos para recordarlo. Y te preguntaba de enseñar, porque creo que la magia del arte y de los diferentes, porque yo pienso que cada persona es medicina para los demás Ujú. cuando logra transmitir eso que aprendió, eso que sigue mejorando y cuando se lo transmite al otro. Porque si tenemos muchos conocimientos acá, son míos, pero si yo no los comparto, yo pienso que ahí se pierde la magia. Por eso te preguntaba si te gustaba enseñar y más si te gusta enseñarle a los niños, porque también son niños que tienen curiosidades, que quieren experimentar, que quizá quieren también encontrar su rumbo. Y si existe alguien que tiene ese don y esa labor de hacerlo, a mí me parece muy bonito. Sí, o sea, la parte bonita de esto, digamos, es anclar esas dos partes de la música, ¿no? De la parte teórica y desde la parte como la veo, de la parte de la medicina, de cómo la música nos ayuda mucho en calmar ansiedades. Eh, es muy hermoso verlo desde ese punto. Entonces, cuando empiezo a trabajar con niños, empiezo a mirar eso, que hay niños que se les ve que, digamos, su propósito a futuro puede ser la música, porque eso se nota, como hay niños que de pronto los padres los llevan porque, ay, bueno, llevémoslos. Entonces son niños a los que yo no les exijo mucho en la música, sino que les enseño desde otra perspectiva para que se la disfruten. Claro, no lo vean como una Ajá, que no lo obligación. vean como una obligación, sino que se la disfruten y que eso les ayude realmente. Estás en ese proceso y dónde tú das clases o las das particulares. Yo doy clases particulares y también estoy trabajando en una casa taller que se llama Siriri. Es una casa taller que también es enfocada mucho al arte, artes plásticas, danzas.
música. Es muy bonito trabajar allá, la verdad. Y no es como una de las casas talleres donde te obligan a hacer las cosas, sino que es un espacio de esparcimiento. Claro, otra modalidad de aprendizaje. Exactamente. Te pregunto para que quienes quieran adquirir los servicios de Daniel Marín, pues al final vamos a dejar sus redes sociales, su contacto, para que una se acerquen más a lo que es él, porque vamos a seguir conociendo más. Aquí es una pequeña parte, porque me imagino que hay más, ¿cierto? Uy, Entonces, para que ustedes puedan conocer cómo es el movimiento que él tiene hoy en día y sobre todo apoyen estos procesos de los artistas, porque los artistas, como se dice, no solo viven de aplausos, ¿no? hay que pasar Entonces, la gorrita. es una forma de apoyarlos es visitando sus redes sociales, compartiendo su música, vivenciándola sobre todo. Ya tenemos esa parte de la universidad. Introduzcámonos un poquito más en la parte de la música medicina, Ok, porque sí siento que hubo un antes y un después en tu vida, cuando tú me vas contando, porque hablamos de tomar decisiones. ajá. Tomas esa decisión y comienzas, ¿cómo ves tu crecimiento dentro de la música medicina? Mm, preguntas profundas, así estamos, ve. Empiezo a encontrarme a mí mismo, a encontrar esa esencia. Y digamos que algo que yo utilizo, ¿no? Cuando estoy en mis momentos más depresivos, ¿no? Como todo el mundo tiene situaciones y como la música me ayuda cuando entro en esa conexión. Digamos que nunca había sentido la música de la forma en que la siento ahora. Y eso se lo debo gracias a Dios y a la medicina. Y es curioso, hace rato que tocabas el tema y hablabas de mi primera novia. Yo nunca lo vi desde esa forma, ¿no? Y ahora que tengo la música desde otra perspectiva, digo, no tengo mi novia, tengo mi esposa. Porque ya avanzaron, Ya me casé con ella. ya te casaste con Les ella, digo, qué no, bello. cuando yo viajo, digo, mi novia se puede quedar en la casa, pero mi esposa no. Te ayuda a trabajar esa parte interior, todos esos procesos. Y yo siento que si bien la música, la medicina trae resultados, ¿no? ¿Cómo son esos resultados? Podemos, no sé, de pronto canciones, ¿qué te trae como, Como recompensa, mm, eso, veámoslo como como recompensas? recompensa, un poco más de tranquilidad, armonía en el hogar. Bueno, siguen pasando situaciones Claro, como como cualquier todo. familia, pero más tranquilidad, entender un poco más. He aprendido a abrirme más a las personas porque de hecho a mí para sacarme una palabra era muy difícil, era una persona demasiado callada. Entonces me ayudó como a reformularme, cómo era yo, a cambiar muchos aspectos de mi vida, de cómo era yo realmente también. Y bueno, en ese punto. Y en ese hilo conductor, yo siento que cuando se conoce la medicina es gracias a que hay unas personas en esa labor Ajá. de llevarla hacia las personas, de conectarla. ¿Qué personas has conocido en ese proceso? ¿Qué personas no he conocido? Pues uno está mi familia, ¿no? Mi familia de medicina, mi familia primera. Tu Chiva. familia de medicina, ¿cómo es esa parte? Explícanos cuando uno dice una familia de medicina. No sé, mira que es curioso porque a veces prefiero estar más con mi familia de medicina que con mi propia familia, ¿no? Debería ser al contrario, ¿no? Tengo que hacer ese cambio. Pero muy bonito. Aquí estamos hablando de los chicos con los que empecé, con el grupo Chigaufa. Yo recuerdo cuando empecé con ellos, yo no entré a tocar la guitarra y ni me prestaban guitarras. Entonces empecé ahí como de coladito a mirarme y después ya me empezaron como, ven y cántate una canción. Yo no me sabía ni una canción. O sea, yo lo único que sabía era canciones de la iglesia. Y en las ceremonias, si me cantaba una era mucho, o sea, como porque no tenía el conocimiento de nada, no sabía de nada. Y mejor así porque las cosas se van dando con el tiempo. Y entonces se empieza a generar esa fraternidad. Resulta que la persona que me trajo acá fue alguien que considero mi hermano, Camilo Londoño, fue con el que conocí, el que conocí primero, y no por la medicina, sino que lo conocí por ahí en la calle, lo vi tocando guitarra y yo le dije, ve, yo también sé tocar guitarra. Éramos niñitos, estamos hablando así que unos 15 años atrás, más o menos. Y, y esa historia es chistosa porque duramos
muchos años, casi, o sea, como unos 9 años, en los que nos veíamos, nos reuníamos para hacer música, pero nunca hablábamos. Era como, bueno, sí, hola, ¿cómo estás? Hacemos música y me iba y nunca hablábamos. Nadie, ninguno de los dos conocía nada de nadie. Qué loco, una relación de amistad curiosa. Y ya cuando entro en el proceso de la medicina, uno ya nos empezamos como a conocer más. O sea, fue algo muy chistoso. Claro, porque si no se hablaban, o sea, como venga, toquemos y ya. Sí, solamente por la música, fue algo curioso. La música los une. ¿Y él fue el que te llevó a la medicina del yagé o Sí, él fue el culpable. el culpable todavía? Y ya conociste todo ese proceso y tú tocas en las ceremonias o cómo es esa parte. Sí, acompañó en las ceremonias. Fue un proceso muy bonito, ¿no? Digamos que esos compromisos que uno se hace internamente, ¿no? Como de ayudar a las personas con algo que también le ayuda a uno, que fue esa conexión con Dios y la misma conexión con la música. Dar una palabra de aliento con algún canto. Entonces estoy en esa misión de compartir la música. En tiempo atrás era como que, bueno, la música llega y no compartámosla en la ceremonia, nada más. Y ya. Pero me dice, no, es que la música tiene que ser compartida, porque yo le puedo dar una interpretación, pero cuando ya las personas lo escuchan, le dan su propia interpretación. Entonces ahí es donde yo ya empiezo a compartir la música, a subir videos, covers, a compartir música que yo escribo. ¿Y qué canciones has escrito? Hmm, En su mayoría no tienen nombre, Porque no tienen no nombre. tienen nombre, pero de ahí salió algo, un proyecto, algo muy bonito, que fue cuando, bueno, salí en la música medicina, salió el álbum Caminante de Pueblos. Sí, Caminante de Pueblos, Caminante de Pueblos. Entonces salieron las primeras 6 canciones que la medicina me regaló. En esas, bueno, pues por su nombre, Caminante de Pueblos, Hilo de Fuego, que esa tiene una historia muy chistosa, demasiado larga, pero muy chistosa. Abuelos que guían, me olvidé, Algo de ti, y me faltan dos. Flores de los Ancestros y me falta una, no la recuerdo. Bueno, ya me acordaré, pues ya no la recuerdo. Dice Don Jairo. Igual así. ¿Cuál, Don Jairo? Ah, ya, ya. Corazoncito que canta. Me encanta. La que me encanta. Caminante de Pueblos, esa canción, y porque precisamente por eso nosotros, como te decía al principio, pensamos Ujú, en ti, porque son esos runandantes, las personas que andan caminando, que se esparcen, chasquis en camino, que llevan mensajes. ajá. Entonces eres un caminante de pueblos que a través de sus canciones le habla a los demás, les habla de sus experiencias. Esa canción Caminante de Pueblos, ¿por qué Caminante de Pueblos? No recuerdo muy bien, pero en su momento hubo una época en la que empezamos a viajar mucho con los chicos de Chigaufa. Viajes de que tenían eh, de... Conocer comunidades, conocer la cultura, también acompañar a los mayores en las ceremonias con la música. Entonces era como caminar de pueblo a pueblo, pero caminar en Pueblos. el carro, de pueblo a pueblo. Entonces, como que, bueno, caminante de pueblos, compartiendo la música. Entonces esa fue la primera inspiración. Entonces en la primera frase dice, cada mañana despierto, tu voz me dice la verdad, la voz de Dios, tu voz me dice la verdad. Y en el coro pues dice, caminante de pueblo soy, entre montañas, lagunas y el sol, etcétera, etcétera. Ya pronto la pueden escuchar. Y esa inspiración, ¿cómo llegó? No recuerdo, ¿sabes? Porque me parece bonito que tú dices que hablas de montañas, hablas de lagunas. ¿Cómo llega esa inspiración? Me cuentas que es porque con el grupo comienzan a viajar, a Ujú, conocer las comunidades y creo que, digamos, o sea, lo que tú me decías, se te dificultaba escribir. sí, ¿Y cómo escribiste esa canción? curioso, ¿no? Sí, porque es que... Bueno, es que en esas meditaciones en las que uno entra, ¿no? Empieza a anclar, entonces uno empieza a escribir. Entonces, bueno, llegó esa primera frase, caminante de pueblos. Yo quiero escribir alguna canción. ¿Y es un álbum o cómo juntaste esas 6 canciones? El cómo las junté fueron las 6 primeras canciones que yo escribí en este proceso de la Ah, medicina. ok, Fueron las 6 primeras canciones que yo escribí. Y van unas así ancladas a la ancladas a otra la otra. con cada experiencia que he tenido con la Experiencia. medicina y con mi vida. Entonces quedó esa pregunta, caminante de pueblos, y se quedó así, me quedé pensando, y bueno,
Entonces empiezo a analizar, bueno, cada mañana, empiezo a mirar ese sentimiento que yo tengo cuando yo voy a viajar, cuando me levanto, entonces cada mañana Que despierto, tu uno para voz me viajar suena. no le da pereza madrugar. Exactamente, entonces empiezo como a anclar, es eso lo que estoy sintiendo en el momentico y empiezo a escribirlo. Obviamente que hay borradores de borradores para que obviamente rimen la La canción, ¿no? canción. Me tardé bastante, pero, pero siento que en su momento dije, qué linda. Nunca había escrito una canción diferente. Siempre era como, escribamos una canción de desamor o amor. Cuando no tenía esos, Una nueva inspiración. exactamente. Caminante de Pueblos. Después de Caminante de Pueblos, ¿qué canción siguió? Creo que te escuché que seguía Hilo de Fuego Así está en el álbum, ¿no? en el nombre. Pero realmente la canción que escribí después fue una canción que se llama Corazoncito que canta. Ujú. Que fue una de tantas experiencias en la medicina en el cual yo me acosté y empecé a decir Corazoncito que canta. Pero lo estaba hablando, no estaba cantando, simplemente lo estaba hablando. Y después empezaba a hablar como si estuviera regañando a alguien. Y yo escribí todo eso. Entonces ya cuando la compartí acá a un amigo, me dijo, no, pero es que no puedes escribir una canción así como medio por regaños, ¿no? Una canción Más regañando. bien cambiémosla. Entonces empezamos a reformularlo, como voltear lo negativo hacia lo bonito. Entonces quedó Corazoncito que canta. Y que un pedacito de esa canción, ¿qué dice? Dice, corazoncito que vuela, corazoncito que canta, como el canto del guacamayo, como el águila volar. Visiones de la medicina. Visiones de la medicina. Dice, en la presencia de Dios hay que danzar. Y me olvidé el resto. Para que se Se escuche escuche, su canto. para que se escuche tu canto, la voz alzar. Es curioso porque tengo la fortuna de conocer a Marina hace muchos años. Admiro mucho su música. Desde que lo empecé a escuchar, yo le decía, yo soy tu fan, y es verdad, y te lo digo de corazón. Y efectivamente una de esas canciones es mi favorita, porque aprovecho para contarte que cuando tú comenzaste a compartir esa canción, Ujú. yo estaba viviendo una experiencia de vida muy difícil. Estaba, mejor dicho, en la mala, como se dice. Y comienzo a escuchar esa canción y era como que algo me decía que yo tenía que volar. Y sentía las ganas y me acuerdo tanto que en una ocasión la grabé. Todos los días cuando me sentía mal yo la escuchaba. Y era loco porque me volvía a la vida. Y por eso yo molestaba tanto con esa canción, porque de verdad me aportó. Y como muchas canciones de las que he tenido la fortuna de conocer y de integrar a mi vida, me han impulsado y siento que son, ahí es esa medicina, porque son medicina de verdad cuando uno las interioriza y te sacan de donde estás. Entonces aprovecho para agradecerte por todas las creaciones que haces, de verdad son como un antídoto para las diferentes situaciones que vamos viviendo, porque lo que uno está viviendo, otro quizá lo está viviendo de otra manera, pero también es una situación. Ujú. Continuemos con esa parte haciendo este paréntesis. Corazoncito que canta, ¿qué otra canción tiene Caminante de Pueblos? Caminante de pueblos, tiene abuelos que guían, abuelos que guían. En ese mismo proceso, ¿no? Como ver cómo los mayores empiezan como a aconsejarlo a uno. Los mayores, como para que les compartas un poquito quiénes son los mayores. Bueno, los mayores, comúnmente a veces también lo llaman los taitas, son aquellos que nos reparten la medicina a nosotros, ¿no? Son los conocedores, los sabedores. ¿Y cómo nos enseñan? Por medio de parábolas, nos cuentan historias con sus chistes y con sus risas. Entonces, en medio de esos chistes y esas risas y esas historias tan bonitas que saben contar, empezó a salir esa canción, Abuelos que guían. ¿Encontraste quizá que un consejo, un mensaje en ese Sí, compartir con ellos literalmente todos los consejos. y los sintetizaste en una canción? Intenté, sí. Y que esa canción que habla, o sea, que dice, La canción dice, no siento temor, siento inspiración. Abuelos que guían, abuelos que sanan. Ahí en el coro dice, mi alma se levantó, recorro caminos antiguos hoy, gracias a mi Padre Dios, ancestros que guían mi camino. Es como decir, nuestro futuro es nuestro pasado. Hay que volver al pasado a veces para avanzar al futuro, ¿no? Recordar esas enseñanzas de los abuelos.
tanto los abuelos de de familia como a los familia, abuelos a los que llamamos mayores. qué bello porque creo que si bien, o sea, ese proceso te aporta a tu crecimiento personal, musical y en todo el sentido de la palabra te aporta, ¿no? Entonces creo que esa canción es una respuesta y también como una ofrenda y una gratitud, ¿no? Al proceso, porque las personas nos dan, por ejemplo, los abuelos, consejos, la misma medicina. Ujú. Entonces, cuando tú me cuentas ese pedacito, siento eso como una ofrenda, como una gratitud a través de esa canción. Sí, siempre ha sido como un agradecimiento ante las situaciones. Digamos, pasa alguna situación en mi vida en el cual yo me siento como encerrado, como sofocado, y llega esa inspiración. Y es muy valioso porque es otra forma de transmutar las emociones, Ujú. ¿no? No sé que está bien el proceso que tenemos de llorar, de sentirnos tristes, o sea, que son procesos naturales, ¿no? Pero creo que la magia está en cómo transmutamos esa emoción hacia algo bonito, porque si de una situación surge una canción, nada está perdido, o sea, todo tenía que ser de esa manera y es perfecto, ¿no? Sí, la verdad sí. Y es como lo que a mí me ha ayudado, en lo que te digo, ¿no? Entonces en las canciones intento dar como un mensaje claro, que sea entendible para todo el mundo, hasta para mí, ¿no? Porque a veces yo no entiendo, ni yo entiendo. Que Entonces escribí. intento escribir algo que yo mismo entienda y que me esté recordando siempre, porque uno se le suele olvidar las cosas, a uno se le olvidan las cosas y entonces aquí está, ah, bueno, y viene y le recuerda. Y uno puede escuchar la misma canción 1000 veces o cantarla 1000 veces y siempre saca algo nuevo. Claro, porque también influye en la situación que uno esté viviendo, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos esa canción. ¿Qué otra canción nos quieres contar? Así como que digas, esta canción habla de un proceso que a mí me marcó. Ya sé para dónde vas. Bueno, hay una canción en especial del álbum, es Hilo de Fuego. Esa canción fue, en el proceso fue la que me marcó, que yo siento que fue el antes y el después, del el Daniel viejo y el Daniel bueno. Es una cosa increíble, resulta que tuve la osadía de enfrentar a un mayor, lo enfrenté. Y bueno, en medio de ese enfrentamiento, él me dio una recompensa, que fue conocer un poquito más allá de su medicina y me hizo tener ese respeto por la medicina y el amor a la vida. ¿Y por qué decides enfrentártele? O sea, ¿por qué dices me le enfrenté? Porque, pues, o sea, yo conozco como ese respeto a los mayores, ¿no? Ese... Sí, lo que pasa es que, digamos que a veces uno se deja enamorar de la medicina. A veces uno no se enamora, es normal en todo el mundo, ¿no? Entonces, con respecto, y ya cuando va pasando el proceso, uno ya se empieza a dar cuenta de esas cosas. Ujú. Entonces, ¿yo qué sentía? Iba a tomar medicina, pero mi proceso personal no lo estaba haciendo. Entonces Ok, era como mi momento de desfogarme para ocultar mis problemas. Yo lo veía así. Entonces la medicina de ese mayor a mí no me hacía nada. Entonces yo vivía enojado. supuestamente, digamos. Ajá, yo vivía enojado porque no me hacía nada y no veía nada, no emborrachaba. Entonces yo vivía con eso, ¿no? Entonces lo enfrento y le dije, su medicina no me coge. Ya me he tomado dos, me voy a tomar la tercera y si no me coge yo por acá no vuelvo. En medio de la ceremonia. ¿Cuántos años llevabas en la medicina en ese entonces? No, yo llevaba poquito, unos 2 años más o menos. Y cuando él dice eso, te lo juro, eso fue una gotica de nada. O sea, de una copa de aguardiente chiquitica, una gotica. Y con eso me dijo, aguante. Y con eso nomás tuve. Con eso me hizo ver hasta lo que no quería ver. Y entonces dices que fue el Daniel de antes y el Daniel nuevo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué te Uy, llevó a, como a hacer esa connotación? te cuento que, no sé si se puede decir, pero bueno, te cuento que en medio de esa borrachera, yo decía, ay, Taita, ¿qué me hizo? ¿Qué me hizo? Y yo empezaba a gritar, yo, Taita pícaro, y yo en medio del desespero, ¿no? Y cuando me empieza a ver, a mostrar, y empiezo a tener las pintas, lo primero que vi fue la crucifixión de Jesucristo. Algo que no, uf, o sea, súper fuerte en su momento. Claro. No aguanté, tuvieron que ayudarme, me quedé postrado en una silla y yo decía, ya me morí. O sea, no sé, perdí la noción del tiempo y me morí, me morí. Esta vez sí fue Pero como yo el era, sueño. pero yo era consciente del movimiento y que la noche todavía no había pasado, pero
no sé, mi mente estaba en otro lado, dije, me morí. Entonces, en medio de todo eso, llegó un punto en el que dije, me fui con Dios, y ahí dije, sí, me morí. Entonces Ahí te voy, San yo Pedro. recuerdo una persona de blanco parada, en la cual no tengo el rostro en mi mente, pero no sé cómo explicar cómo ¿Cómo es algo decirlo? curioso. Y yo lo asocio con Dios. Y él se reía y me decía, Daniel, tocaste fondo. La medicina, tomarla mucho es bueno, pero no como tú lo estás haciendo, porque estás tomando y tu proceso personal no lo estás haciendo. Está avanzando. Entonces me decía, ¿qué quieres? ¿Mujeres? Chasqueó los dedos y miles de mujeres. Y yo, uy, mi Dios es bueno, estoy en el cielo, estoy en el cielo, estoy en el cielo. Gracias, Diosito. A lo que yo quisiera. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Montaña de dinero, oro, de todo. Yo, mi Dios es bueno, gracias, esto es el cielo. Cuando me dice, ¿para qué quieres tantas mujeres? Cuando tú conoces a una persona y el amor es recíproco, con esa persona puedes avanzar en muchos aspectos, económicamente, espiritualmente, socialmente. Deja de jugar con las mujeres, me decía. Yo, uff, agaché de una la cabeza. Cuando me dice, ¿para qué quieres tanto dinero? ¿Para ayudar a las personas o para que tu ego se crezca? Oh, y ahí más me pegó. Dijo, seamos sinceros, una persona puede ser la persona más buena del mundo, pero coge mucho dinero y va a creer que todo lo va a solucionar con eso. Y las cosas no son así. Claro, tiene que haber un equilibrio. Entonces me decía, el tiempo vale oro y el tiempo no se recupera. Todo ese tiempo que tú te vas a viajar, a conocer y a despilfarrar dinero, lo puedes ocupar con tus familiares, con los seres que te quieren. Vuelve a tu familia. Qué mensaje tan Yo quedé profundo. muy sensible. Yo pensé que ya me había muerto. Yo dije, no, pobre Camilo, ¿qué le va a decir a mi mamá? Este pendejo se murió tomando yagé. Pobre el abuelo, se va a quedar sin trabajo. Se le murió uno. Me explica un poco de cosas cuando me dice, si quieres puedes contar tu experiencia, pero no la puedes contar toda. Claro. Y quedó todo oscuro y escuché una voz que decía, una voz así potente y gruesa, decía, porque si no, ya sabes de qué soy capaz. Y abrí los ojos y ya era de día. Yo, uy, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Y empiezo yo a llorar porque yo pensé que me había muerto. Y no, simplemente morí por un ratico. Morí, pero volví a nacer. Y de ahí dije, tengo que pedirle disculpas a ese mayor. Respeto por la medicina. Tengo que cambiar. Y quedé sensible. Te cuento que yo no podía escuchar ni una canción que hablara de Dios porque yo me ponía a llorar. Y yo cuando escribí esa canción, hay un punto en el que dice, eh, gracias mi Dios por darme este momento, mi llanto lleno de felicidad. Siempre que llegaba a ese punto, duré meses intentando cantarlo y no podía porque no aguantaba el llanto. No lo aguantaba, no podía. Qué mágico porque si bien tú primero lo sientes, tu propia música la sientes y la vives tú, ¿no? Para luego darla a conocer a los demás y seguramente por eso tocas tantas vibras cuando la gente escucha y siente tu música. Hilo de fuego, ¿por qué le colocaste hilo de fuego? Sé que no puedes contar todo como acabas de mencionar. Exactamente. Hilo de fuego. Realmente la canción habla lo que vi. Ok, si quieren saber la historia completa de la experiencia que vivió Daniel, pueden ir a visitarla y en YouTube también está presente para que la puedan escuchar y conozcan bien a fondo la historia. Entonces cuentas la historia prácticamente de toda esa experiencia. Sí, en la canción estoy contando la historia, digamos, resumida, ¿no? Donde empecé hilo de fuego, porque empecé viendo un hilo de fuego Ah, ok. donde conectaba el cóndor, el águila, el colibrí. Luego dice, el Padre del cielo nos viene a enseñar del tiempo perdido en la vanidad. Y así voy llegando hasta el punto en el que subo y veo a Dios y me empieza a explicar y yo, mucha, y empiezo a llorar de tanta felicidad de verlo y sentir de que realmente no estoy solo. Porque yo en su momento, en esa noche especial, yo me sentía solo. Yo decía, al fin de cuentas uno está solo. Nadie viene a ayudarlo. Yo en mi mente, ¿no? Y todos diciendo, pero si te estuvimos ayudando toda la noche. Ese es un caso, ¿no? Entonces, te logras, digamos, como tener esa canción. Ujú. Un después, ¿cómo fue ese después? Porque me cuentas que quedaste sensible, qué cambios comienzas a interiorizar en tu vida, qué comienzas como para que te digo, marcar ese después. De empezar a hacer las cosas bien o intentar hacer las cosas bien. Reconciliándome con mi familia y aprendiendo a pedir perdón.
porque a veces el pedir perdón es muy complicado. Y a veces uno se cega en eso, ¿no? Es muy complicado esa parte. Entonces empezar a cambiar, hasta también mi forma de ser, ¿no? De no ser tan agresivo. A veces me sale el chapulete, pero intentar estar un poquito más controlado, ¿no? Pero siento que he estado mucho más tranquilo. O sea, el proceso es muy hermoso y ha sido muy hermoso y sigue siendo muy hermoso. Y mencionas que sigue siendo hermoso, porque si bien hay experiencias duras que dan inspiración, que digamos han sido esas canciones que tú me vas contando, esas son como de las duras, digamos, de Ajá. las experiencias duras, pero también me imagino que hay experiencias buenas, bonitas, que también te generan esa inspiración. ¿Qué canción de pronto te haya generado eso? Que digas, esta es una experiencia bacana. Pues de hecho, mira que, no sé, yo a veces siento que uno como artista dicen, ¿no? Uno tiene que tocar fondo para que llegue esa inspiración. Y ese tocar fondo no significa que uno tenga que pasar por algo malo, ¿no? O negativo, ¿no? Exacto. Pero en ese proceso la medicina siempre ha sido como es esa parte fuerte de darme cuenta de muchas cosas. Y yo digo, no, no es malo. Ni cuando me dicen, ¿cómo te fue? Yo digo que me fue mal. Dijo, sí, estuvo un poquito potente, pero agradezco porque es en el momento donde más encuentro claridad Ok. y es donde sale la inspiración. Pero pasó mucho tiempo para yo entender la música, como la veía. Porque yo empecé ahí y uno cree que va mejorando, ¿no? Pero a veces a uno se le sube el ego y uno cuando se da cuenta de eso uno tiene que volver y agacharse, ¿no? Que eso, digamos que a uno como artista siempre le suele pasar, ¿no? Entonces siempre he tenido que estar lidiando con eso, que estoy fallando, estoy fallando. No puedo ser así. Entonces empiezo a bajarme y a empezar a estudiarme con respecto a la música, ¿no? Siempre en mi vida y en ese proceso de la medicina he tratado de estudiarlo con la música, tratar de bajar la información, pero desde la música, que es la que me ha ayudado. Entonces pasó el tiempo y tuve una situación por ahí en el que yo dije, Diosito, me voy a entregar. Quiero cantarte a ti, realmente, con el corazón. O sea, yo pedía a gritos, después de que ya había pasado la situación, ya había pasado mucho tiempo. Y fue en una ceremonia donde empecé a sentir la música diferente. Cuando dijiste que yo a veces miraba a otras personas tocando guitarra y yo cerraba los ojos y decía, no siento nada. Y había un compañero tocando mi guitarra y yo cerraba los ojos y el sonido me llegaba hasta aquí el corazón y yo, esa es mi guitarra. Y dije, no, yo estoy loco, yo estoy loco. Volví otra vez, amigo, no siento nada. Compañero, esa es mi guitarra. Y ese día no sé, hice algo diferente. Ese día sí también estuve fatal. Como siempre me dice, otra vez usted. Pero entonces hice algo diferente con mi instrumento, con mi guitarra, lo cual yo la llamo poema, ¿no? Tiene Ah, su se llama nombre, se poema. llama poema. Entonces yo empecé a afinarla, a limpiarla antes de tocar y cogí, la abracé y le di un beso. Te lo juro, no sé, llámeme loco lo que sea, pero cuando le di el beso a la guitarra, sentí como si le hubiera dado el beso a una mujer. Y ahí empezó la conexión con mi instrumento, con mi guitarra, con mi esposa. Empezó esa conexión ahí, en ese punto. Y empecé a experimentar la música de otra forma. En ese momento sentí que mi voz cambió, empezó a cantar de otra forma, empecé a cantar de otra forma, a tocar de otra forma. No sé cómo explicarlo, pero es lo que siento en ese momento. Que ahí fue donde empecé a hacer las cosas diferentes con la música. Y esas experiencias tú las compartes con, digamos, con las personas del grupo, tú me mencionabas a la familia, ¿tú les Ujú. compartes todos esos aprendizajes? Sí, la verdad sí, suelo expresarme mucho en eso, ¿no? Pero soy consciente del proceso de cada quien, ¿no? Porque si bien, digamos, yo soy muy entregado a la música, vivo de la música, estudio música y siempre estoy con la música, pero hay personas que le encanta la música, pero tienen sus otras prioridades, sus otros Claro. estudios, sus otros trabajos, pero yo lo comparto porque no sé cómo las personas viven la música en la medicina, porque cada proceso es diferente, Claro, ¿no? cada proceso. Pero yo a veces, yo digo, ¿no? Uf, qué bacano que las personas sintieran lo que yo estoy sintiendo en el momento cuando estoy cantando o cuando estoy en ese momento. O sea, qué bacanísimo. O sea, es hermosísimo. Y digamos, tú mencionas que se llama poema la guitarra. Ajá. ¿Cómo llega poema a tu vida? Poema, ¿cómo llega a mi vida? Y también, ¿por qué le colocaste poema?
Resulta que después de mi primera novia y otras novias que tuve, hablando de guitarras, ¿no? Que fue algo que yo en su momento no supe valorar. Y me quedé sin instrumentos, muchos años. Entonces a mí me prestaban los instrumentos. Yo vivía toque y toque de un lado para el otro lado con instrumentos prestados. Y en las ceremonias también era así, cuando empecé el proceso. Entonces habían hecho una reunión sin que yo supiera y habían dicho, bueno, y el músico, pero no tiene su instrumento, ¿no? Y ahí me llamaron, ve, ¿qué estás haciendo? Yo, no, nada por aquí. Sí, quiero comprar una guitarra y a ver si de pronto tú me la puedes ayudar a escoger, que quiero aprender. Yo, bueno, vamos. Y me fui con ellos a buscar guitarra. Yo, pues esta suena bien, pero no, si quieres una alambre, yo te la consigo. Bueno, no dimos con una guitarra, pero sí había una guitarra en especial. Y dije, esta vez no. Entonces, no compramos nada, ¿no? Nos fuimos a comer empanaditas, ¿Con quién sentamos. fuiste? Fui con cuatro amigos, Camilo, Alex, Jairo. Ay, solamente con ellos tres. Y mi persona. Ah, no, y la esposa de Alex, creo que también estaba ese día. No recuerdo bien. Y se fue Ellos son de buena. la familia Son de la Chigaufa. familia Chigaufa. Y nos sentamos ahí. Cuando viene y dice, la verdad, es que la guitarra es para ti. Yo, ¿qué? No, pues yo no aguanté y me puse a llorar, ¿no? Se habían puesto a reunir para comprarme una guitarra. Qué bonito. Entonces, para la guitarra que habíamos escogido ahí en ese momentico, dijimos, pues mejor una nueva, ¿no? Hacía falta dinero. Yo justamente tenía ahorrado lo que hacía falta. Dije, no, pues aquí fue, comprémosla de una. Y llegó así, por iniciativa de mis compañeros, O sea, fue un de querer regalo. darme ese regalo. Y porque me gustó tanto cuando mencionaste que le diste un beso, ¿no? O sea, Ajá. fue un regalo y te conectas con ella, ya fue en ese momento. Sí, ya había pasado mucho tiempo después de que me la regalaron para tener realmente esa conexión con Poema. Y ¿Y por cómo llegó ese nombre? ese Llegó nombre. justamente en esa ceremonia, Poema. Ok. Porque yo no sé, es algo curioso, ¿no? Hay muchos amigos con los que comparto y son unos excelentes músicos, o sea, que tú los escuchas en ceremonias en vivo y mueven una energía así súper potente. Y yo empezaba a cantar y yo sentía que era como el romántico, como el romántico del yagé. Entonces, no sé, en ese momentico yo empecé como a acariciarle y cuando menos, "Ah, tú eres un poema". Y se quedó Poema. Se quedó de poema. Y poema te acompaña. ¿Dónde ha ido poema contigo? Poema se la mantiene para arriba y para abajo conmigo, por todos lados, para donde Diosito nos lleve. ¿Y dónde te ha llevado Diosito? Así con cuanto a lugares, porque si bien el proceso se da aquí, ¿cierto? Ajá, Aquí en la ciudad, ¿qué o lugares has tenido la oportunidad de salir con la música? Ya pues, digamos, porque ajá, hablábamos antes de esa parte que tuviste en el rock, ajá, ¿cierto? sí, sí. Y ahora con la música medicina, ¿has salido de aquí de Popayán? Sí, con la música medicina pues estoy compartiendo música y en su mayoría siempre he sido con el grupo Shigaufa, ¿no? En esa misma gira que hacemos con los mayores acompañándolos, ya sea Quinchía, Bogotá, Cali, bueno, partes del Valle, Tuluá, hasta el mismo territorio donde viven los mayores. Y pues hace poco se me dio la oportunidad de poder viajar al otro lado del charco, decimos acá, ¿no? Gracias a Dios se dio esa oportunidad a las personas. Encontré una familia también muy hermosa, muy bonita, muy unida, de jóvenes en México, que me abrieron las puertas y me dieron esa oportunidad de compartir mi música ¿Y vas allá a compartirlo en qué espacios? en ceremonias. También en También en ceremonias. ceremonias. Sí, sí, pero se vienen sorpresitas, que no son ceremonias. ¿Y qué partes de México visitaste? Estuve en Morelia y en el último viaje que hice estuve en Morelia otra vez, las costas de Michoacán y León, Guanajuato. ¿Qué aprendizajes te traen esos viajes? Uy, muchísimos, porque yo soy una persona que a mí me da miedo viajar solo. Y menos sin dinero hacia la deriva, porque yo cuando me fui sin un peso, me fui sin nada, dije, no, pues vamos, que sea lo que Dios quiera, obviamente analizando muy bien si debería o no debería ir, todo eso, eh, pero se dio, o sea, como quitarme ese miedo de viajar, no, me da miedo las alturas. Entonces, pues subirme a un avión y estudiando aviación, y me da miedo las alturas. Ahora entiendo por qué es buen ¿Por qué músico, no me dio? ¿Por por- qué no me dio? porque no se dio. Entonces, como superar esos miedos, me ayudó mucho a superar esos miedos y entender muchas cosas, abrir mi mente y no cerrarme en muchas cosas.
para poder entenderme. Te vas para México, te estás allá y digamos, hoy en día Marín se proyecta a estar, digamos, a estar en ese constante viaje, en seguir caminando Pues si Dios permite, donde quiera que me mande, allá estaré. y con poema. Y con poemas, sí. A poema no la vas a dejar. Marín, y digamos, en esa trayectoria que tú tienes ahora, ¿tienes en lista más canciones? ¿Estás escribiendo? ¿O te han pasado otras experiencias después de las que nos has ido contando? Sí, pues mira que he escrito varias canciones y tengo un repertorio bastante larguito. De hecho, este álbum Caminante de Pueblos no lo he lanzado todavía. En internet sí hay algunas canciones que he subido así grabadas en viejito casero, de las que están en el álbum. He estado en ese proceso ya desde hace 3 años de subir el álbum, pero Claro. pasan cosas y no lo subo y no lo subo. Entonces estoy en el punto de no buscar como el estrés, sino en su momento tengo que subirlo. En su momento se va a subir. Claro, porque aquí muchas personas van a querer conocerlas, las canciones. Hemos mencionado algunas y seguramente ya quedan con esa chispa. Qué bueno sería que también ya las puedan encontrar, como dices tú, en su momento. Así que les queda la intriga y tienen que estar pendientes para que ese momento se dé y que lo animen a Marina que lo haga. Para que lo suba. Las personas que quieran obtener mi álbum pueden escribirme al interno, Y ahí me lo siguen y se les envío. vean, un regalo que les va a dar Marín. Entonces, ya está ese álbum, seguramente más adelante vas a tener más, pero digamos, Marín se proyecta, digamos, en este presente así a seguir lanzando las canciones como solista o quieres hacer esa parte de solista y también con grupal, ¿cómo piensas ese proyecto? Pues mira que estoy anclando las dos, ¿no? Como el proyecto grupal estoy con los muchachos de Chigaufa, acompañando en todo ese proceso porque me encanta compartir con ellos y tocar con ellos. Pero también estoy como mi proyecto como solista, compartir, digamos, esas canciones profundas mías, Claro. porque con el grupo lo que hacemos es una composición en colectivo, las Y vivencias de todos. de todo. Entonces he estado como en ese proyecto de, de compartir lo que me ha llegado a mí internamente, pero obviamente la idea es en futuro unirme con ellos y empezar a voltear con ellos. Y esa labor en Chigabufa, porque yo creo que digamos, como participante, Ajá. llamémoslo así, tiene un rol en los grupos. ¿Cuál es tu rol en Chigaufa? Mi rol en Chicago es el de hacer bulla. Pues ellos dicen que soy el director, pero la verdad todos somos directores ahí, porque todos aportamos. Pero en lo que uno ha aprendido y siempre está dispuesto a compartir, pues ahí vamos, pero sí en esa parte como del rol de director, tocando la guitarra y, y haciendo bulla con el canto. Entonces, esa es tu labor en Chigaufa. ¿Chigaufa solamente se proyecta en la música o hay otras actividades que se realicen al interior? No, en Chicago se proyectan muchas cosas. En este caso, pues
tener confianza y ser paciente. Porque como el proceso de la vida y como el aprendizaje en la música, todo es escalón por escalón. Cosas pequeñitas y básicas, pero que te van a ayudar en todo. Porque una persona que es aplicada en la música también es aplicada en la vida. Que es algo que me estoy recordando a mí, ¿no? Y no desfallecer. Porque es que fue curioso. Porque en muchas otras actividades las empezaba y las empezaba bien y me iba muy bien, pero nunca las terminé. Pero con la música sí se me dio. Como ser constante. O sea, la constancia es muy importante en este proceso de la música. Entonces, digamos que yo en ese momento no la veo como una forma de enriquecerme, sino más de nutrirme como persona. Porque toda la música es hermosa, toda la música es hermosa, pero saberla también utilizar, Utilizar. con qué fin, para algo que me vaya a rayar la cabeza o para algo que me vaya a ayudar a mí. Entonces, claro, yo digo, no, pues algo que me ayude a mí, algo que diga, uy, bueno, levántate, no estás triste, levántate, Dios está contigo, mira, tu familia está contigo, pero por medio del canto. Entonces, algo que yo suelo hacer mucho, les lo recomiendo, que es cuando uno está en ese momento que, ay, tengo tantas dificultades, cantarlas, cantar esas Cantar dificultades. las dificultades, qué interesante. Cantar las dificultades es hermosísimo, porque uno ya lo empieza a ver con humor. Y cuando empiezas a ver las dificultades con humor, o esas situaciones con humor, la perspectiva cambia Cambia totalmente. totalmente. De ahí donde uno se da cuenta que, pucha, la música es mágica. Y como tú mencionabas en una oportunidad que tuve de compartir con Marín, lo del piano, ¿no? Las teclas blancas y las teclas Ajá. negras. Esa parte va hilada a lo que estás terminando de decir. Sí, no, es que lo escuché por una vez, ¿no? Decía, la vida es como el piano, las teclas blancas, lo bueno, y las teclas negras, lo malo. Pero conforme te das cuenta y vas tocando el piano, te das cuenta que tanto las blancas y las negras hacen melodía, y así es la vida. Hay situaciones que uno dice, ay, qué cansancio, pero hay situaciones muy bonitas. Pero eso es lo que nos hace ser humanos y disfrutar de la vida. Esos retos que nos pone la vida, que nos hace vivir. Nos hace sentir vivos. Exactamente. Y digamos, como para ir terminando, Sí, claro. muy valioso todo lo que tú nos compartes, porque hay un álbum que queremos tener aquí con el segundo álbum y para cuando venga con ese segundo álbum seguramente el primero ya va a estar publicado, es una promesa. Ya me comprometieron. Esté ahí porque vas a ir contando otra forma de vida, ¿no? Ese álbum habla de una parte y viene una segunda parte. Nuestra vida tiene capítulos. Exactamente. Entonces, en este primer capítulo tenemos esa oportunidad de conocer todo lo que nos has compartido. Gracias por abrirnos las puertas de tu corazón, de las cosas que te han formado, porque muchas veces es que la gente no quiere hablar de eso que lo formó. Y precisamente allí está el llegarle a los demás, porque seguramente hay alguien que está dudando de tomar decisiones, seguramente hay alguien que dice, no, yo para eso no nací, pero cuando escuchamos a alguien que como tú tomó las decisiones, que también como decías, se equivocó, pasó por momentos oscuros, por momentos difíciles, se atreve, como te decía, y lo que tú mencionaste muy valioso, la voluntad. Esa voluntad para hacer las cosas. En este capítulo conocemos esa parte de tu vida, te esperamos a que vengas a compartirnos ese nuevo capítulo, porque ya te estás extendiendo para otros lugares, como mencionaste que se vienen cositas, que vender, conocer esas cositas. Y Marín, yo te agradezco de todo corazón por confiar en este proyecto que también nace en esta familia, y contar con el apoyo de ustedes es que hace posible que las cosas se hagan realidad. Valorar y reconocer ese proceso que has tenido, que sigas ese caminante de pueblos, que salgas de aquí, porque si bien nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerte y las personas que van a escuchar esta entrevista, que están allí pendientes, van a conocer y los vas a tocar con tu historia. De verdad, infinitas gracias. Te quiero mucho y te aprecio con mi corazón. Oh, gracias a ti, Maferita, Camilo, que anda por allá atrás de las cámaras. Muchísimas gracias a ustedes, runandantes, por esta invitación y por permitirme expresarme con el corazón, conocerme un poquito. Un poquito, hay muchas cosas que quisiera contar, pero el tiempo no nos alcanza. Pero habrá un siguiente capítulo en algún futuro
Y ahí nos va a contar absolutamente todos los detallitos. Así que, Mari, muchísimas gracias de verdad, porque queremos que estos runandantes lleguen a muchísimas partes del mundo y este es un medio para que lo puedan hacer. Igual, si quieren conocer su proceso, reiteramos que en las redes sociales, como Daniel Marín Music. ¿Y la otra cuenta? La otra cuenta de terapias, todavía no lo he subido, pero se llama Vibrasana. Igual lo estaré publicando en mis redes. En YouTube también me encuentran como Daniel Marín Música y en Facebook también. Allí se conectan con él y sigan conociendo para que se anime a subir más canciones y compartir más de su música medicina y de su proceso en las terapias de musicoterapia para que también conozcan de su medicina y se atrevan a vivirla también. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.